es cierto, se va a comportar de la misma forma, pero aparte de ello, va a originar algo importante, ¿sí o no? Y también lo acaba de mencionar el video, ¿no es cierto? Y lo hemos visto nosotros algo parecido ya cuando estábamos aplicando el desfase de una señal. Ojo, en alterna, esta bobina, aparte de comportarse así primero en un instante inicial, ojo, en un circuito abierto y luego un cortocircuito, ella en alterna va a presentar una llamada resistencia. Pero no la vamos a llamar resistencia, sino la vamos a llamar reactancia. ¿De reactancia de qué tipo? Inductiva. Porque es una bobina. Y esta reactancia inductiva, ¿qué es lo que va a ocasionar? Ese desfase de la corriente con respecto al voltaje. En toda bobina, la corriente siempre se va a retrasar a un ángulo de ¿cuánto? 90 grados. De 90 grados. Ahorita lo estoy hablando así nada más, ¿estamos de acuerdo? Ahorita lo estoy hablando nada más así. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar a conocer el siguiente dispositivo que ustedes lo conocen, ¿sí o no? Para ustedes no es nuevo, porque en electrónica analógica lo han visto. ¿Cuál? Entonces, Los llamados capacitores, ¿no es cierto? Porque ahora, después que hemos visto bobinas ahí, ahora vamos a hablar de quién? Del llamado capacitor. Y eso lo vamos a ver acá. A ver, llamamos ahora entonces el capacitor, ¿no es cierto? El capacitor. ¿Sí? Y lo vemos graficado de esta forma, ¿sí o no? La representación, ¿no? De un capacitor. ¿De qué tipo es este? cerámico. ¿Qué tipo de capacitor es? Cerámico. ¿Cómo? No, electrolítico, ¿sí o no? ¿Sí? Porque también vamos a conocer, profesor, un capacitor de este tipo, ¿sí o no? cerámico, ¿no? Puede ser cerámico, ¿no es cierto? Sí, puede ser cerámico, ¿no? Sí, le podemos llamar así cerámico, ¿no? Comúnmente llamado al capacitor, ¿cómo se le llama? Condensador. No me acuerdo. Este es un capacitor, profesor, que por la letra C, ¿no es cierto? ¿Qué cosa viene a ser la letra C? El valor de la capacidad de este condensador. Capacitancia. Capacidad de un condensador. Ojo, unidad de medida del condensador. Faraday. ¿En qué valores medidos utilizamos nosotros en electrónica? Micro. ¿En múltiplos o submúltiplos? Micro y milifaradios. Múltiplos, submúltiplos, ¿como quién, por ejemplo? Microfaradios. ¿Cómo? Microfaradios. Microfaradio, ¿qué más? Milifaradio. Picofaradio pico. y nanofaradio. ¿No es cierto? ¿Nanofaradio 10 a la cuánto? No. ¿10 a la menos? 6. 9. Pico 10 a la menos? 6. No. 12. Y micro 10 a la menos 6. Te voy a volver a preguntar esto mismo, quiero que todos me respondan. Porque estos prefijos los debo saber yo, por cultura general. Profesor, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9, pico 10 a la menos 12. Eso no puedo olvidar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿habrá algún instrumento que tenía la capacidad de un condensador? ¿Cómo se le llama? Capacímetro. ¿No de acuerdo? Hay un instrumento, sí, se llama capacímetro. Los multitestes que sacamos nosotros tienen capacímetro, sí lo tienen. ¿Estamos de acuerdo? Sí tiene capacímetro. No todos, pero eso, de los que tenemos acá en almacén sí lo tienen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Ya, ahí está el capacitor, profesor. ¿Hay condensadores variables? Sí lo hay. Por supuesto que sí, también hay, profesor, condensadores variables. Sí lo hay. Basta que yo vea este símbolo así con la flechita. Yo sé que este es un condensador. ¿De qué tipo? Variable. ¿Dónde encontramos condensadores variables? Encontramos también en las radios antiguas, ¿no? No sé si alguien de repente ha visto esa radio que no, con control remoto no. La que tú varías con una perilla. Yo tengo. Alguien tiene esos que varían, movías, la emisora tenía una aguja aquí, tú movías acá y se corría la emisora, ¿cierto? Creo que... Y eso está, o cuando tú movías esto, estabas moviendo un condensador variable. ¿Para qué? Para sintonizar las emisoras. Movías el dial
material y se movía una agujita. La agujita era solamente un indicador. Por dentro que estabas moviendo, un condensador variable. ¿Estamos de acuerdo? Estos pues son condensadores de mayor capacidad. Segundo más grandazo que ahorita no sé dónde no le encuentro. ¿Qué va, señor? Conéctelo. Sí. Alucines. Alucines. Paralízalo. Ya. Ojo, hay más grande que ahorita no sé dónde lo han metido, pero tengo uno más grande. Ya. Ahora, en la próxima semana lo vamos a cargar y lo vas a probar a ver cuánto día. Sí, están en Faraday, ¿no? Ahí pasa. No, Presta. alto valor. Presta. Lo que tienen en este caso la capacidad de voltaje, de almacenamiento de voltaje. Y ahorita vamos a ver eso. Presta. A ver, señores, ¿qué cosa es un condensador? Y acá vuelvo a repetir, yo estoy tocando algo que tú ya sabes, ¿ah? Si yo hablo de ese condensador, ¿cuáles son las partes de un condensador? ¿Cuáles son las partes de un condensador? ¿Cómo lo vería yo ese condensador? A ver, de esta forma, mira muchachos. Toma. Y mira que estoy explicando en griego, espero que me sepa responder. Cuando te pregunte cualquier profesor, sepas tú responder eso. Replay, ¿no? Si yo destapase un condensador, fíjate, eso es lo que voy a encontrar en un condensador. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de un condensador? Esto que se llama, ojo, placa o armadura. Los medios replay. ¿Sí? Y eso también es placa o armadura. ¿Me dejo entender? Es como si fuese una hamburguesa. ¿Sí? Proyectate, una hamburguesa que tiene, profesor. ¿Sí? Tiene por cada lado, ¿qué cosa? El pan, ¿no es cierto? Y al centro, ¿qué tiene? La carne, ¿no es cierto? Acá también tiene lo mismo, porque aquí en el centro, ¿qué tiene ese condensador? ¿Cómo se le llama? Replay, no. El material dieléctrico. Por acá para que no se confundan. Saco de acá. Y lo pongo acá. Material dieléctrico. ¿No me acuerdo? Si te hablan de un material dieléctrico, ¿es un buen conductor de la corriente? No, ¿no es cierto? No es un buen conductor de la corriente. Y por ese material dieléctrico se caracteriza el condensador, ¿sí o no? ¿De qué material puede ser este material dieléctrico? Poliéster, nylon, puede ser en este caso el aire, no me acuerdo, puede ser en este caso una solución química, en este caso el electrolítico, por eso son los electrolíticos. También puede ser los de tantalio, no me acuerdo, son diferentes tipos, ojo, de condensadores. ¿En base a qué lo diferencia? Su componente. Su material y eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Estas placas o armaduras son elementos que conducen la corriente. ¿No me acuerdo? Son buenos conductores de la corriente. Pero ojo, ¿están pegados? No están pegados. Hay una separación. ¿Quién nos separa entre placa y placa? El material y eléctrico. ¿No me acuerdo? Que es un material, ojo, un material plástico, que puede ser el papel también, por ejemplo, puede ser, la mica también puede ser. Si explota, sale. Cuando ustedes polaricen el condensador electrolítico, el positivo y el negativo al revés, vas a ver cómo explota y vas a ver cómo se abre todito. ¿Han experimentado eso o no? Sí, yo sé. ¿Han experimentado? Sí. Ya, pues habrán visto lo que hay por dentro, ¿no? Parece todo un cartón. Ajá, sí. ¿No es cierto? O Miguel. La capacidad de almacenamiento. Creo que lo vimos, ¿no? Ya es de la fabricación también, en este caso del llamado fabricante. También podría ser, se hincha. Cuando, por ejemplo, es un condensador de 10 voltios y le metes 30 voltios, sí puede explotar. Su capacidad pasa, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque no, pero eso tiene más a hincharse primero, se hincha. Primero se hincha, ¿no? ¿No me acuerdo? Ahí está el condensador que estaba hablando. ¿Qué es eso? Fíjense. ¿No? Así pues, no te emociones. Así es. Fíjate, este es un condensador bastante grande. Digan, acá está su capacidad. Ojo, por aquí está. Dice 22.000 microfarads, ¿no? Y a 16 voltios. Ese es industrial, ¿no? Claro, es más industrial, ¿no?
Ah, su madre. Profe, ¿y si explota eso? Una bomba. Dependiendo de la aplicación que tú le des. Profe, Claro. ¿eso igual puede explotar? Sí, ahí está, claro. ¿O tiene algo? Sí, puede haber electricidad, claro. Profesor, si eso explota, ¿sale como una granada o qué? ¿Cómo? Cuando explote, ¿eso puede explotar también? Sí, por supuesto, si lo polarizas mal, sí es cierto. Pero su voltaje es 16 voltios. Ah. ¿No? ¿Sería como una granada o no? ¿Qué sería, no? No, porque la ballena, puta, que un chiquitito nomás explota así, mira, así. ¿Te imaginas uno grande? Oye, si uno chiquitito nomás explotó bien fuerte, imagínate uno grande. O en motores, para agarrar y contrarrestar el efecto de la bobina, ¿eso es cierto? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense, y estas son las patitas, ¿no? Estas son las patas del condensador, patitas, ¿no? Patitas del condensador, patita y patita, ¿no? Ojo, todo condensador podemos encontrar, igual que las resistencias, de manera axial, ¿no? ¿Cómo se llaman a los terminales en la resistencia cuando están extremo a extremo? Son terminales axiales. ¿No me acuerdo? Porque son extremo a extremo. El condensador también tiene algunos, los lentejas, los cerámicos son axiales. Pero los electrolíticos, ¿cómo son? Sus patitas ya no son axiales, sino son radiales. ¿No me acuerdo? ¿Qué es lo que tienes que entender? Cuando las patitas están aquí, están en un radio. Pues. Mira que todo lo que estoy hablando, se supone que todos están anotando, lo están grabando acá, ¿no? Porque yo no estoy gritando, por si acaso, se supone toda la información que usted la tiene. Es más, está grabado. Ustedes, electrónica analógica, ¿no? Uy. Si le contaron. Patitas nomás. Terminales. En este caso son radiales. Y cuando son a los extremos, se le llaman axiales. Allá. ¿Ya? Igual, como te digo, ¿por qué se llaman axiales? Porque se supone que tienes una resistencia así, por acá con su patita, y son axiales. Axiales. O sea, algo así, no como axilas, ¿no? Axiales, ¿no? Igualito, los condensadores también tienen así. Y en cambio, lo que son así con tubitos, a esos son las patitas radiales. ¿Estamos de acuerdo? Después no digan, profesor, no me enseñó, sí. Y ahora no me puedes enseñar porque estoy enseñando yo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Ya. Ahora, ¿cómo funciona, profesor? Ahí en el detalle. Apliquémosle voltaje ahora a este condensador. Estamos hablando voltaje continua, nada más que continuo. Más menos voltaje de C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué sucede en este instante? A ver, en el tiempo inicial T igual a 0, vamos a borrar ahora estos. Y vamos a colocarle también, ahora vamos a colocarle también acá una lamparita, ¿no? Una lamparita. No me acuerdo, una lamparita. De esta forma. ¿Sí? Vamos a colocarle aquí una lamparita. Vamos a dejarlo esto así. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate, en un tiempo inicial, ¿no es cierto? T igual a 0, ¿no es cierto? T igual a 0, ¿cómo se va a comportar ahora el condensador? ¿Sí? Fíjate, ahí el condensador está, se habla de, ya no hablo yo de energización, yo hablo ahora ¿de qué hablo? ¿El condensador qué hablaría? ¿Qué cosa hablaría? Si en bobina hablamos de energización de la bobina y desenergización de la bobina, ¿sí? ¿Carga y descarga? Exactamente. En un condensador yo voy a hablar la carga y la descarga de un condensador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, primero, este condensador está descargado. ¿Estamos de acuerdo? El condensador también almacena energía temporal. Sí. ¿Estamos de acuerdo? La bobina, en este caso, almacena energía temporal. ¿Por qué se dice así, profesor? Porque por un instante tiene almacenado y luego descarga, ¿no es cierto? Desenergiza, inyectando un impulso de corriente y se prendió un poquito el LED, ¿sí o no? Acá también, este señor también va a almacenar energía temporal, pero ya no a través de un campo magnético, sino a través de un campo electrostático o eléctrico, como dice su compañero. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a entender que un condensador se puede comportar como una especie de una pequeña pilita. ¿No me acuerdo? Que almacena voltaje y luego lo puede colocar de repente un foquito y lo puede prender, pero un instante, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a descargar rápidamente. ¿Me dejo entender? Cuando cerremos acá el interruptor, ojo,
Profesor, si viéramos con un multitester, vamos a ver que acá hay una circulación de corriente bastante fuerte, en miliamperios. Por supuesto que sí, pero ojo, la corriente no pasa por aquí. ¿Por qué no pasaría? Por el eléctrico. Ah, muy bien, muy buena respuesta. No pasa la corriente por aquí, más bien se almacena entre placa y placa. ¿No me acuerdo? Entre placa y placa se va almacenando la energía, el campo eléctrico, en función a la fuente, positivo o negativo. Positivo o negativo. Se va almacenando a través de las cargas eléctricas. La separan. Entiéndelo bien, cargas eléctricas. Entiéndelo bien. Entonces por aquí, profesor, se cargarán las positivas. Va a ser lo más rápido y sencillo. ¿No me acuerdo? Y por aquí abajo, las negativas. ¿No me acuerdo? En un primer instante, en un tiempo inicial de igual a cero, hay una circulación de corriente que empieza a almacenarse la carga eléctrica. Y voy a ver en multitester una circulación de corriente. Si hay corriente que está supuestamente almacenándose y que está pasando, ¿qué puedo decir del condensador? ¿Cómo se comporta? ¿Como un cortocircuito o como un circuito abierto? Como un cortocircuito. En el instante t igual a 0, el condensador se comporta como un cortocircuito. Y entonces, ¿qué pasa? Que dice comportarse como un cortocircuito, como si fuese un cable, un alambre. Ojo, me da la idea, no estoy diciendo que es un cable, estoy diciendo que me da la idea que fuese un cable, porque hay circulación de corriente. Pero ¿eso será eternamente? No, eso es lo que va a depender de la capacidad de almacenamiento del condensador. Se va a almacenar el voltaje que le estás aplicando. Si acá le estás aplicando 10 voltios, acá se almacenarán esos 10 voltios. Si le pones 6 voltios, se almacenarán esos 6 voltios. ¿Me dejo entender? Va a depender del voltaje y también va a depender si le pones una resistencia, limitaremos la carga del condensador y poder controlar esa carga. Por eso cuando nosotros veamos en segundo semestre, ojo, un circuito temporizado siempre trabajará como un circuito básico o un condensador. Porque yo puedo realizar temporización, o sea, la demora en la carga del condensador, colocándole una resistencia. ¿No me acuerdo? Yo puedo controlar eso. Por ejemplo, para activar un sistema de alarma, no se activa inmediatamente. Si yo quiero, lo puedo hacer que se active en un tiempo determinado. Entonces ahí entra el taller del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces estamos hablando de un cortocircuito en primer instante, en tiempo inicial de igual a 0. Pero ¿qué sucede? Ahí estamos hablando de se está cargando el condensador. Se carga el condensador en ese instante. Pero ya luego que se almacena el condensador aquí, su energía, esa corriente sigue circulando, ya no. En el tiempo infinito ya no circula corriente. Entonces estamos hablando de que la corriente es igual a 0. Ya no circula corriente, ya se cargó el condensador. ¿Me dejo entender? Si ya se cargó el condensador, estamos hablando del tiempo infinito. ¿Cómo se comporta entonces el condensador en ese instante ya, en el infinito? ¿Como un cortocircuito o como un circuito abierto? Como un circuito abierto. Como circuito abierto. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué usted dice que es como un circuito abierto? Lo voy a repetir, que como un circuito abierto. No digo que el condensador se abrió, sino me da la idea que se comporta como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque ya no hay circulación de corriente. Porque la corriente ya es 0. Y te das cuenta, el comportamiento de un condensador es lo inverso a lo de una bobina. Si tú analizas, es lo inverso de una bobina. ¿Están de acuerdo? Pues eso yo tengo que agarrar y un poquito yo empezar a entenderlo. Entonces, aquí el condensador, vuelvo a repetir, se comporta como un circuito abierto, pero ya tiene almacenada la energía. Pues. ¿Estamos de acuerdo? Ya tiene almacenada la energía. Señores, ahí esta lámpara está apagada. ¿Cierto? Esta lámpara está apagada. ¿Qué sucede si ahora yo abro aquí? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí cierro aquí. ¿Qué estará pasando ahora? ¿Se prende la lámpara o no? Sí. Sí, se va a prender la lámpara. ¿Por qué? Porque acá está almacenando energía, un voltaje. Eso
este terminal positivo y este terminal negativo, hay un medio por donde van a comunicarse, porque hay una fuerza de atracción, hay una carga eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Un campo eléctrico, positivo y negativo. Tiene ese medio y empieza a circular la corriente por acá. Y se prenderá la lámpara. Esto demorará, ojo, un poquito más de cierto que la bobina. Pero es temporal. Es temporal, ¿por qué? Porque poco a poco se va descargando el condensador. Estamos hablando de la descarga del condensador. ¿Por qué? Porque estos positivos, bueno, si hablamos de la corriente convencional, empezarán a irse por acá, por acá, por acá, o los electrones igual por acá, y luego se descargó el condensador rápidamente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, si yo le pongo aquí, profesor, si yo le pongo eso y si no le pongo nada, ¿se descargará? Sí, el medio ambiente hará que poco a poco se descargue, pero no siempre se descarga, siempre totalmente. ¿Cómo hacemos para que se cargue un condensador totalmente? Una base de... Con un alambrecito lo ponemos entre las dos patitas, ¿no? Y con eso me aseguro la descarga completa del condensador. ¿Me dejo entender? Estas cositas en segundo vamos a aplicar, por si acaso. No me digan, y me van a decir, profesor, no me ha enseñado, pues estoy enseñando, estoy explicando. Así de simple. ¿No me acuerdo? Entonces, esto es importante. Entonces, esta es la forma como trabaja un condensador en continuo. ¿Por qué? Porque en alterna, profesor, ¿cómo será? Igual el comportamiento va a ser el mismo, pero además de ello, con la presencia de la frecuencia, igual que en la bobina, va a presentar una llamada resistencia. Pero ya no la llamamos resistencia, sino la vamos a llamar reactancia. ¿De qué tipo? Capacitiva. ¿Y cosa viene a ser la reactancia capacitiva? Una especie de resistencia que va a presentar los condensadores cuando se le aplica una señal alterna. ¿No me acuerdo? ¿Y esto qué trae como consecuencia? También el desfase de la corriente con respecto al voltaje. Para este caso, la corriente se va a adelantar. Mientras que para la bobina la corriente se retrasa, para aquí, se va a adelantar la corriente. En cuanto lo que conocemos, ¿no? Un ángulo de 90 grados o 500. ¿No me acuerdo? Esa es la idea. No sé si tienen alguna pregunta aquí. Profesor, ¿el condensador tiene que ser igual o mayor al voltaje que está entrando? No, eso depende, ¿no? ¿En qué sentido? Se supone que si acá tengo 10 voltios, esto debe ser con máximo de 10 voltios. Yes. ¿No es cierto? Perdón, debe ser de 10 voltios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No puedo poner menos, porque si pongo menos lo puedo dañar con el voltaje de acá. Puedo poner un condensador de mayor de voltaje, no hay problema. Yes. Y se va a alimentar con 10 voltios. Sí, va a ser constante. Puedo poner un voltaje de menor valor en condensador, no tanto en capacidad, sino en voltaje. Porque puedes encontrar un condensador, profesor, de 220 microfaradios, ¿no es cierto? O de 2200 microfaradios. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que debo hacer? Si no quiero que se malogre, debe ser mínimo de 10 voltios. 10 voltios. Profesor, tengo otro, porque puede suceder eso, ¿no? Voy a Paluro, a la máquina, me pidieron un condensador de 2200. Y me dijeron, cómprate uno de 10 voltios. Y me dice, no, tengo de 6. ¿Le puedo colocar? No, porque lo malogro. Profesor, ¿y le puedo? No. Si es un divisor de tensión, podría ser. ¿No es cierto? Pero si no, profesor, pero le puedo, si me dice que tiene de 16 voltios, ¿le puedo colocar? Sí. Mayor tiene que ser. Mayor puede ser. Igual o mayor. No menor. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, por riesgo de malograr a ese condensador lo destruyo. ¿Está bien? Sí. Listo. Entonces, hasta aquí, esta parte, y vamos a terminar, porque ya no me van a hacer Sí, ya sé. acá este video, ¿no? Sí. No me has visto todavía eso, ¿no es cierto?